Eres mi elegido, mi amigo a quien sostengo. Te he tomado de la mano para que unas a mi pueblo. Consuela su cansancio, háblale al corazón. No temas, tú eres mío. A ti te he dado oído de discípulo. Cada mañana escucharás mi voz. A ti te he dado boca de discípulo para que seas palabra de Dios. Eres mi alegría, te he llamado por mi nombre. Pago el precio de tu vida, por ti llego hasta el extremo. Todo lo mío es tuyo, no lo dejes perder. Que sean uno para que el mundo crea. A ti te he dado oído de discípulo. Cada mañana escucharás mi voz. A ti te he dado boca de discípulo para que seas palabra de Dios. Para que seas palabra de Dios. Te damos gracias, querida familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias por el don de la fe. Gracias por permitirnos recorrer este camino y hacer este proceso de experiencia viva de tu amor. Danos oído de discípulo, corazón abierto, ojos atentos para escuchar tu palabra, enamorarnos de ti y hacer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy se nos invita a meditar Marcos 5, del 1 al 20. Habiendo vencido el obstáculo de la tempestad, Jesús y sus discípulos llegan a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. En cuanto desembarcó Jesús, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro. Veamos cuáles son los rasgos que nos presenta San Marcos de este hombre poseído por el espíritu impuro. Lo primero nos dice que vivía entre los sepulcros, es decir, en el lugar de la muerte. Después nos dice que nadie podía sujetarlo, que habían intentado sujetarlo con cadenas y con argollas, pero él las había destrozado. Vuelve a decir, nadie podría dominarlo. Continuamente, día y noche, andaba entre los sepulcros dando gritos e hiriéndose con piedras. ¿Qué nos sugiere esta descripción de este hombre? Pues lo primero de todo podríamos decir, Jesús se encuentra frente a un caso difícil, demasiado fuerte, agresivo, violento, espantoso, indomable, es decir, bajo el dominio del maligno. Pues en estos primeros versículos estamos viendo cómo Jesús, realizando su misión, porque Marcos nos está
llevando por todo el itinerario misionero de Jesús. En capítulos anteriores hemos visto a Jesús predicando, curando, realmente ganando fama por toda la región. Los discípulos asombrados cada vez más. Acabamos de presenciar cómo Jesús calma la tempestad, echa en cara la incredulidad de los discípulos y ellos terminan diciendo, asombrados, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? San Marcos nos está introduciendo al poderío de Jesús, a la autoridad de la palabra de Jesús. ¿Para qué? No solo para ganar nuestra admiración y quedarnos maravillados, no. La intencionalidad de Marcos es llevarnos a la fe, a poder reconocer y aceptar a Jesús. Porque precisamente en la escuela del discipulado de Marcos nos vamos encontrando con esa disyuntiva, ver o no ver, escuchar o solo oír, rechazar o aceptar a Jesús, creer en Él o no creer. Así que estamos ya, habiendo pasado a la otra orilla, venimos de un territorio judío para adentrarnos en un territorio pagano. Y allí van los discípulos, detrás de Jesús, aprendiendo cómo Él realiza la misión. Apenas desembarcar, apenas venir de una travesía y tocar tierra, cuando vuelven a la realidad, digámoslo así, cuando vuelven al contacto con la gente, se encuentran que en medio de ellos aparece un hombre endemoniado, poseído por un espíritu impuro. Pues al inicio de estos versículos me hace pensar tantas veces que nosotros vamos a un retiro, a una convivencia, a un gran congreso católico, nos llenamos de fuerza, el Espíritu estuvo presente, nos animamos, lloramos, nos emocionamos porque Cristo vive y porque la comunidad está viva y todo hemos visto como algo bueno. Pero al desembarcar, paragonando así el texto, al volver a tocar tierra, nos encontramos con una realidad cruda. Pues porque somos nosotros los que hemos tenido la experiencia de Dios, pero nuestra familia no, nuestros compañeros no, y nos encontramos de frente con esa impureza del mundo, con situaciones agresivas, violentas, difíciles, espantosas, que parece que el demonio lo tiene todo bajo su dominio. ¿Qué hacer allí? Por eso la oración nos invita a fijar los ojos en Jesús y en este contexto ver cómo reacciona Jesús frente al mal. Frente a algo que, aquí nos dice Marcos, por 2 veces nadie podía ni sujetar ni dominar. Esto no se puede. Entonces Jesús desembarca y empieza a vivir esa experiencia con este hombre. Pues vamos a ir leyéndolo, ustedes allí con sus Biblias, Marcos 5, del 1 al 20. Habíamos quedado en los rasgos de este hombre poseído y quedamos que la situación era dominante, bajo el dominio del maligno. Versículo 6, al ver a Jesús desde lejos, vino corriendo y se postró ante él, gritando con todas sus fuerzas: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Bueno, aquí vemos que hay un paso más. Aquel hombre poseído, el demonio a lo lejos ve a Jesús y el hombre ve a Jesús, corre a él. Como un pagano se deja llevar, ¿no?, hacia Jesús. Tal vez había escuchado, tal vez había oído, ¿no?,
de que había un hombre en Judea que hacía milagros, que era poderoso. Total, que empieza a gritar con todas sus fuerzas. Por una parte, las fuerzas del hombre poseído, que grita con todas sus fuerzas, son unas fuerzas pero limitadas. Pero aún así, da lo que tiene. Llama la atención de Jesús, lo busca, pone todo de su parte, aunque sus fuerzas sean limitadas. Pues sí, porque las fuerzas del demonio le superan, tanto que hacía que se hiriera a sí mismo, que llevaba años padeciendo semejante desastre. Y allí es cuando hablan los demonios y le dicen: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La presencia de Jesús empieza a imponerse, empieza la lucha. Jesús y el endemoniado. Las fuerzas del bien, las fuerzas del mal. Jesús está de pie, de frente al endemoniado. Y eso nos recuerda lo que acabamos de orar en el capítulo anterior. Jesús puesto en pie en aquella barca que parecía hundirse. Y es que había caos, había confusión, temor. Bueno, el mismo caos, la misma violencia de las olas aquí ahora se muestran en este texto, ¿no? En pues esta imagen, esta presencia maligna. Pero allí está Jesús. Ese es el centro del texto. El cristocentrismo, la centralidad de la palabra, el poder, la presencia de Dios, porque ya si bien en el libro del Génesis todo era caos, todo estaba oscuro, pero el fiat, la palabra de Dios creadora, ordena, dispone, crea. Y viene la luz, y viene la vida, que vence la muerte. Aquí en este texto, Jesús ocupa el centro. Y tenemos enfrentados, como hemos dicho, al endemoniado y a Jesús. Y es que Jesús le estaba diciendo, versículo 8, espíritu impuro, sal de este hombre. De nuevo San Marcos nos subraya el poderío de Jesús, la fuerza de la palabra liberadora. La palabra de Dios libera, desata. La palabra de Dios nos arranca del poder del mal. Llámese orgullo, envidia, rencores, mentiras, divisiones, vicios, pasiones inútiles. La palabra de Dios tiene el poder. Y aquí se trata de liberar, por eso Jesús le ordena, no le insinúa, no tímidamente le propone, no. Jesús sabe que está frente a frente con el mal. Y por eso, al igual que en las tentaciones, que el demonio le tentaba y Jesús le refutaba y le respondía con la palabra de Dios, aquí Jesús lo mismo. Sal de ahí, ese no es tu lugar. Vete. Pero aquí el versículo 9 hay como un giro curioso. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Él responde, me llamo Legión, porque somos muchos y además estamos organizados. Vaya, realmente la situación de este hombre era deprimente, triste, grave. No era solo un espíritu, ni dos ni tres, era una legión. El mal en todo su furor. Una legión organizada, una legión poderosa. Pero, aún así, con todo y ese poder, le rogaba insistentemente que no los echara fuera de aquella región. Entonces había allí cerca una gran cantidad de cerdos que estaban buscando alimento al pie de la montaña. Sabemos que para los judíos el cerdo es un animal impuro. No puedes comer carne de cerdo, no puedes mezclarte con
con la sangre ni la presencia de un cerdo, porque es un animal impuro. Pero como están en Gerasa, allí sí, tienen rebaños de cerdos. Estaban ellos buscando alimento junto a la montaña, y los demonios rogaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Bueno, si ya nos vences, Jesús, si ya nos sacas de este hombre, mándanos a los cerdos. Un espíritu impuro o una legión de espíritus impuros van al animal impuro. Ese es su lugar. Les permitió Jesús, o sea, aquí se deja ver ya Jesús está con plena autoridad y dominio sobre esta legión. Y los espíritus impuros salen para entrar en los cerdos, que se lanzan al lago desde lo alto del barranco. Eran unos 2,000 y se ahogaron en el lago. Yo creo que los que estaban por allí, realmente esto es algo pues de temor, ¿no? Porque son 2,000, o sea, imagínate la cantidad de la escena tan bárbara, 2,000 cerdos ahogados. O sea, la muerte, ¿no? El espíritu impuro que lleva y que termina en la muerte, que produce muerte, que produce espanto, que genera una escena grotesca, ¿no? Casi, no quiero mirar aquello, ¿no? Por eso, versículo 14, los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. Bueno, si bien podemos decir, este era el negocio de los cuidadores de los cerdos, porque ellos sí comían carne de cerdo. Entonces ya con esto, el hecho de que un tal Jesús llegue y haga esto con nuestros cerdos, pues este hombre, ¿quién es? ¿No? ¿O qué tiene que ver con nosotros? La gente fue a ver lo que había sucedido. Llegaron donde estaba Jesús. Bueno, ahora vamos a ver la reacción de la gente. Van y cuentan, se mueven, dicen, y al llegar y al ver que el endemoniado que había tenido la legión estaba ahora sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Qué curioso. No se llenaron de admiración, no se maravillaron. A pesar de que aquel hombre que era famoso por todo lo que ya dijimos, ahora lo encuentran, mira, sentado, es decir, recobró su paz interior. Vestido, o sea, recobró su dignidad humana como persona, y en su sano juicio, mira, recobró su libertad, su conciencia. Pues esto es lo grande del milagro de Jesús. Jesús recobró a aquella persona dominada por el demonio, por el maligno. Le hizo de nuevo hijo de Dios. Lo liberó. Pero lo curioso es que la gente no se quedó con eso, se quedó con lo otro, con los cerdos ahogados. Y por eso, en vez de que se maravillen y digan, pero ¿quién es este que hasta los demonios le obedecen? Se llenan de temor, de miedo, de espanto. Los testigos les contaron lo ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a suplicarle: vete de acá, no te queremos con nosotros, Jesús de Nazaret. No. El resultado de un exorcismo, de un milagro como este, no fue la fe, no fue la acogida, no fue la admiración, no. Fue el desprecio, fue el rechazo. Vete de acá, no te queremos entre nosotros. Versículo 18. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado, ahora ya como, digámoslo así, la luz, ¿no? El reflector se inclina hacia el destinatario de este exorcismo, el hombre. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía:
claro, Jesús ya se subió a la barca, ya me voy de acá. Pero el ex endemoniado, llévame contigo, le decía. En medio de todo ese pueblo de Gerasa, de los cientos de testigos que habían aquí, solo uno reconoce a Jesús y solo uno le pide, llévame contigo. Qué bonito esto. Jesús realiza toda esta escena, todo este hecho por uno, por aquel hombre que necesitaba ser liberado. Jesús no da a nadie por perdido. ¿Y qué lección nos da también a nosotros, verdad? Los evangelizadores, porque a veces queremos las conversiones multitudinarias. Oye, pero si yo acabo de hacer una gran predicación, una gran convivencia, un gran retiro, y pues todos se fueron igual o peor. No quisieron. Muy bonito, bien, pero ya. Y por allí aparece una persona que dice, oye, ¿puedo reunirme de nuevo con ustedes? Uno. Así que Jesús, versículo 19, no se lo permitió. Más bien le dijo, vete a tu casa con los tuyos. Este hombre quería ser discípulo y Jesús lo hace apóstol. El apóstol es el enviado. Ya que has recobrado la paz, el sano juicio, la conciencia, la dignidad, ¿sabes qué? Ahora tú tienes una misión. No importa te vengas con nosotros, más bien vete allá a Gerasa. Yo creo que es el primer misionero en zona pagana, ¿verdad? Bueno, después de Jesús. Este hombre que ha sido abatido por el mal, ahora es instrumento de bien. Ahora es enviado. Cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El milagro de Jesús basado en el amor, en la compasión por la dignidad de la persona humana. Y le hace a este hombre un giro, un cambio en toda su vida, porque ahora ya no va a estar hiriéndose a sí mismo, ahora va a estar sanando a otros. ¡Qué cambio, verdad! La fuerza de la palabra, la liberación de la palabra. Él se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él y le fue muy bien. Todos quedaron maravillados. Jesús libera para convertirte en un instrumento de vida, para que tú vayas y colabores en la liberación de muchos, para que muevas y despiertes la fe de muchos. Pues hoy, en este evangelio, somos invitados, primero, a creer en el poder liberador de Jesús. Aunque haya malas noticias, aunque hayas visto que tu vida ha venido de derrota en derrota y seas testigo de acontecimientos dramáticos, de peleas, de divisiones familiares, de discusiones que parece que no tienen solución, de una infinidad de demostraciones o efectos del pecado y del mal. Muy a pesar de todo eso, Jesús viene, desembarca y se acerca a ti y se deja encontrar por ti. Tiene compasión de ti. A Dios no le da igual que el mundo esté así, ¿no? Patas arriba. A Dios no le da igual que suframos, porque Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos. Pero quiere enseñarte a ponerle cara y hacer frente al mal. No con tus pocas fuerzas, porque te vas a caer inmediatamente, sino con la fuerza y el poder que viene de Él. Por eso, la fuerza de la palabra, cuando tú oras, pues el Señor expulsa a tus demonios, los de mi familia. Y es verdad, algunos creerán, otros no,
pero a ti te dará la fuerza. Así que hoy te invito a que leas despacio este texto bíblico, Marcos 5 del 1 al 20, te vayas identificando con alguno de estos personajes y vayas recibiendo ese impulso del Espíritu Santo para comprender su palabra. Y para que ojalá que como este hombre que experimentó la liberación, nosotros también nos sintamos enviados a la familia, al ambiente, al mundo, para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y que nuestra Madre María, oyente fiel,